Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, pues que tengan una muy feliz época de Epifanía. La palabra Epifanía significa manifestación. ¿Y quién se manifiesta? Jesucristo. ¿Y a quién se le manifiesta Jesús? Pues a los gentiles, a los paganos, a esos que tal vez los judíos discriminaban porque no conocían al único verdadero Dios. Pero viene Jesús y da el mensaje de que en Él hay victoria, hay vida nueva, hay salvación. Y el mensaje no solamente es para un grupito de personas, los judíos, pero para el mundo entero. Por eso es que decimos que el mensaje de Jesús es católico. ¿Por qué? Porque es universal, es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos, como es su iglesia también. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, querido hermano, querida hermana, vamos a ponernos en oración y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, Señor, por tantas bendiciones que por amor tú nos haces. Y particularmente, Señor, yo quiero darte gracias por este nuevo comienzo de año 2021. Gracias, Padre, porque sé que este año vamos a acercarnos más a ti, Señor, como los magos de Oriente. Queremos conocerte mejor, Señor Jesús. Queremos amarte más enteramente. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Danos, oh Dios, la fuerza, el poder, la unción de tu Espíritu Santo, para que cada día más y más podamos vivir postrados ante tu presencia, sabiendo, Señor, que tú eres el propósito, la razón y el fin de nuestra meta. Estar contigo, Señor. Contemplarte a ti, como dice San Pablo. Gozarnos en tu amor, en tu paz, en tu poder salvador, en tu presencia, en la plenitud de tu vida, Señor. Obra el milagro, Señor, que en este 2021 y en este tiempo en que celebramos la Epifanía, la manifestación de Dios en el mundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, que nosotros podamos darle también un lugar, un espacio en nuestro corazón, en nuestra vida toda, para que Jesús con más fuerza y poder pueda hacer su morada en ti y en mí también. Entonces nos levantaremos con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu y caminaremos en otro camino, ya no en el camino del mundo sin Dios, ya no en el camino de la soberbia, ya no en el camino de una vida carnal sin Dios, ya no una vida sin esperanza, pero una vida llena de tu presencia, mi Dios. De modo que podamos no solamente llenarnos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, pero contagiar a otros, mi Dios, contagiar a otros con la presencia viva, la presencia transformadora de tu presencia en nosotros, Señor. Toca los corazones de tus hijos y cólmanos, oh Dios, de tu santa presencia en este día y cada día de nuestra vida, hasta el final de nuestra existencia aquí en este mundo, y después cólmanos de tu presencia, en tu presencia, para toda la eternidad, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Damos gracias a Dios por tantos ustedes que piden oración y como que nos dan el privilegio de compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por Elizabeth y familia de Sonora, México. Felicitan al Padre por el programa y dan gracias por los años de sacerdocio. Gracias, Dios te bendice, Elizabeth. Y ofrecen sus oraciones. Que el Señor nos bendiga en abundancia. En bendiciones
grandísimas para la familia particularmente. Damos gracias a Dios por Beatriz de Texas, que pide por María. Con todo gusto, que Dios la bendiga y la sane. Por Patricia de República Dominicana, oración por Raúl, 9 añitos. Happy birthday to you, que desde los 3 años quiere ser, ¿qué? Homosexual. Ay, Dios mío santo. No, papá y mamá, ayuden a esa criatura, es decir, está viendo demasiada internet y demasiada cosa que no debe ver, ¿sí? Por amor de Dios, hagan su papel de pastores de esa criatura. 3 años, ¿qué va a saber ese niño, verdad, lo que quiere ser? Mercedes de New Jersey pide trabajo, protección y guía para Juan Manuel. Pues que así sea en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Josefina de California pide por Luis Roberto y para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas, que así sea, Dios les bendice. Y Mariel pide por sus nietas y por toda su familia, muchas bendiciones para todos. Quiero pedir también por Rafael, una persona que me escribió y que me pide por su familia, que está pasando por una situación muy difícil, hay problemas en su hogar y también pues problemas de salud. Pues que el Señor allane todos esos problemas, que ustedes puedan reconciliarse y que sepan que de la mano de Dios todo es posible. María de Florida pide por sanación de su nieta que tiene un tumor y esperan no sea de tipo negativo. En el nombre del Señor Jesús, que no sea nada serio y que pueda ella pues funcionar y estar perfectamente bien. ¿Y por qué no pedirle al Señor que la sane completamente? Así lo vamos a hacer. Y por aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, pues cuenten con todas nuestras oraciones y que el Señor les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook yendo a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Además, estamos en Twitter y en Instagram. Todo lo que tienen que hacer es ir a la siguiente dirección, @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Eso jamás lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues hoy estamos celebrando una gran fiesta. La iglesia está de manteles largos. ¿Y qué estamos celebrando? La Epifanía. Para muchas personas es la venida de los Reyes Magos. ¿Y por qué decimos que son reyes? Porque la Biblia nos lo dice. Pues decimos que son reyes porque trajeron pues regalos muy espléndidos, sobre todo el oro, que siempre ha sido muy bien cotizado. Y también trajeron incienso y trajeron mirra. Y según la tradición, pues estaban muy bien vestidos cuando venían, etc. ¿Por qué? Porque venían a ver un personaje muy importante y el personaje pues era Dios. Ellos tal vez no sabían eso, pero era Dios, el Señor. Lo importante es que nos dice la palabra de Dios que ellos salieron de sus lugares, lo más probable que de Siria y de Babilonia. No hay seguridad, pero de esos lugares muy lejos de donde había nacido Jesús, en Belén de Galilea. El caso es que ahí tenemos la primera importante lección. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, el evangelista nos narra, dice así: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes, y unos magos venían de Oriente, es decir, lejos de donde había nacido Jesús. Preguntaron dónde estaba el rey de los judíos. Ya en su corazón como que había una certeza de que venían ellos buscando no una persona normal, sino que venía buscando una persona súper normal que al fin y al cabo es rey. Y dice la palabra de Dios que habían visto una estrella que los había guiado. Una estrella. La estrella para los magos de Oriente era algo muy especial. Ellos eran astrólogos. La astrología definitivamente está en contra de la voluntad de Dios, pero cómo Dios se rebaja al nivel nuestro para levantarnos a su propia presencia y a su propia dignidad. Aquellos no conocían nada mejor. Pero sin embargo la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante nos dice que eso es una abominación
a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en cosas en vez de poner nuestra confianza en el hacedor de las cosas, que es Dios. El caso es que ellos, con su poco conocimiento de Dios, estaban haciendo lo posible por llegar a donde estaba el rey de los judíos. Y el rey de los judíos, por supuesto, pues era Jesús. Caminaron un largo tiempo. ¿Por qué? Porque entre el tiempo en que Jesús nació en un pesebre, al tiempo en que ellos llegaron ya estaba en una casa, lo más probable que la casa de algún pariente o de algún amigo, y pues ahí estaban cuando vinieron los magos de Oriente. Y lo interesante es que nos enseña primero que todo a perseverar en nuestro camino hacia Jesús. El camino no es fácil. Jesús dice que el camino del cristiano es un camino angosto, es un camino estrecho. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces que dejar cosas que quisiéramos hacer, pero que sabemos que no las podemos hacer porque no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjense la diferencia entre nuestros primeros padres, Adán y Eva, que sí conocieron a Dios y sin embargo desobedecieron a Dios para hacer lo que ellos querían hacer, el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo. En este caso, ellos querían conocer al Señor y por lo tanto estaban dispuestos a seguir esa estrella que en alguna forma le indicaba el camino hacia Jesucristo. Y ahí iban 2 años, hermano. 2 años, parece como que una eternidad en el caso de ellos. ¿Por qué? Porque tenían que cruzar desiertos, tenían que pasar frío, tenían que pasar exceso de calor, hasta hambre me imagino yo, porque 2 años en cabalgadura es un montón de tiempo. Además de eso tuvieron que dejar sus familias, dejaron que dejar el trabajo que hacían, cualquiera que fuera, tenían que dejar todo lo conocido para ellos, para entrarse en una situación que no conocían. Algo muy parecido a lo que le pasó a Abraham, que tuvo que dejarlo todo y salir a la escucha de la voz de Dios que le decía, sal de tu lugar de origen. Y bien sabemos todos los que estamos fuera de nuestros países que es muy difícil salir de un país en que estamos nosotros pues bien asentados, aunque seamos pobres, lo que sea, pero es nuestro terruño, es nuestro país, ¿verdad que sí? Y cuando vamos a un país extraño como que nos sentimos que estamos como una cucaracha en un gallinero, ¿sí? No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir y es muy difícil, es muy difícil. Aún aquellos que van a casas de parientes y demás, pero llega un momento como que ya tienen que salir porque ya la estadía de los que vienen ya no es grata, ¿verdad? Por la razón que sea. El caso es que ellos no dejan de perseverar, no dejan de buscar lo que ellos tenían como meta. Y qué fabuloso sería si para ti y para mí también no dejáramos de buscar hasta que alcancemos esa meta que es unión con Jesucristo, hermano. Y para eso tenemos toda la vida en nuestro diario caminar, buscar las maneras de acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesús. A mí me costó mucho trabajo, hermanos, estar donde estoy hoy día. Ser un hombre de fe me costó mucho trabajo, porque yo de fe no quería saber nada, de Dios no quería saber nada, de la iglesia no quería saber nada, pero Dios sí quería no solamente saber de mí, porque Él lo sabe todo, pero llevarme al centro de su divino corazón. Y más a través de la perseverancia, más y más a través de la búsqueda de la verdad, más y más a través de la unción del Espíritu Santo. Yo puedo decir hoy día, tal vez ya no estoy totalmente unido a Jesucristo, porque todavía me falta depurar muchas cosas en mi vida. Pero yo miro hacia atrás y yo digo, qué diferencia, bendito sea Señor. Y para ti puede ser lo mismo, hermano, hermana. No importa cuán cerca estés de Dios, persevera, no te rindas, no te rindas. Porque el que persevera alcanza, dice el Señor Jesús, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. El caso es que encuentran a Jesús finalmente, después de mucha búsqueda, después de preguntar por aquí y por allá, y la gente no sabía dónde iban a ser el Mesías. Por tantos años y tantos siglos que los profetas habían anunciado el Mesías y sin embargo ellos no sabían. Tal vez era porque Israel estaba pasando por una época de vacío espiritual.
hacía más de 400 años que no tenía un profeta, hasta la llegada de Juan el Bautista. Lo interesante es que por fin llegan, guiados por la estrella. La estrella para nosotros, ¿qué cosa es? La iglesia. La iglesia, la que ilumina nuestro camino, la que el Señor establece para que podamos encontrarlo a Él y estar más cerca de Él. Y cuando lo encuentran, ¿qué hacen? Se postran, hermanos, se ponen de rodillas. Es decir, el pecado es la consecuencia de la soberbia. La desobediencia es la consecuencia de mi hacer lo que yo quiero. Ellos se ponen de rodillas como haciendo saber que el infante que está delante de ellos es muy superior a ellos, que ese infante que está frente a ellos es el Señor, es Dios, y le ofrecen los regalos. Y después nos dice la palabra de Dios que al haber tenido ese encuentro con Jesús, y todo encuentro con Jesús cambia la vida de la persona y nos cambia para siempre, todo encuentro poco a poco, y necesitamos muchos encuentros para seguir cambiando. Pero cada encuentro con Jesús, este momento es un encuentro con Jesús, si así tú lo deseas. Esta búsqueda de Dios, el Señor te está hablando a ti personalmente, te está dando una palabra de bendición en este momento. Ellos tuvieron ese encuentro con Jesús por primera vez. Comenzaban a descubrir al verdadero Dios, comenzaban a descubrir la verdad que nos hace libres, comenzaban a descubrir a ese que vino para salvarte a ti, para salvarme a mí y para llevarnos a su misma gloria. Comenzaban a conocer a Jesús y dice la palabra de Dios que ya no regresaron por el mismo camino, sino que se fueron por otro camino. Ya no el camino del mundo sin Dios o con dioses paganos, con ídolos, es decir, dioses falsos, pero con el único y verdadero Dios que sana, que libera, que restaura, que levanta y que salva, que al fin y al cabo es Jesucristo. Que nosotros también, como los magos de Oriente, podamos postrarnos ante ese que es el Señor y Dios del universo y de nuestras vidas también. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Miren qué hermoso todo aquí. Así va a ser a medida que nos acercamos al Señor. Plenitud de belleza, plenitud de gozo, plenitud de presencia de Dios. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Así que hermanos y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Feliz Año Nuevo 2021. Feliz tiempo de Navidad, porque todavía estamos celebrando la Navidad. Y feliz Epifanía, manifestación del Señor Jesús al mundo entero. No solamente a los judíos, pero a todo ser humano, porque al fin y al cabo todos estamos llamados a ser salvos en Cristo Jesús. En estos momentos, hermanos y hermanos, tenemos una llamada de Georgia. Antonio está en línea telefónica. Antonio, ¿me escuchas? Sí. El Señor te bendice, Antonio. ¿Cómo estás, mi hijo? Muy bien, un placer poder saludar, padre. Igualmente, mi hijo. Bienvenido al programa. Adelante con tu pregunta, por favor. Mire, mi pregunta es que quisiera más que todo pedirle un consejo, porque yo en mi país pues tenía una propiedad y yo la había comprado, todos mis hermanos son testigos, pero todo estaba a nombre de mi papá, casa y todo, y terreno. Ajá. Y mi mamá murió en el 98 y mi papá se volvió a acompañar con otra señora y tiene otros hijos, y toda mi propiedad se las pasó a los hijos que tiene con otra mujer. Wow. Y yo como siempre pues a veces siento como odio con él, pero al mismo tiempo pues me da lástima, ya viejito él, y yo todavía le sigo ayudando, pero ese es el consejo que yo le pido a usted, si seguirle ayudando a él o ya no, porque yo a veces siento como odio, pero al mismo tiempo me da tristeza, me da lástima. Antonio, yo te felicito, hermano. Te felicito porque tienes un muy buen corazón, tienes un corazón muy generoso.
No todo el mundo haría lo que tú estás haciendo. Pero ¿sabes una cosa? Aunque tu papá no sea tan viejito, lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, dice el Señor Jesús, lo hacemos por Él. Y al fin y al cabo, pues esa es la única condición que Dios nos pide para entrar en el cielo. Que nos amemos los unos a los otros. Y la vara de medir que el Señor va a utilizar para nuestro juicio final es cuánto fuimos capaces de amar. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Es decir, el código de Samurabi, el rey de Persia. Aquel hombre que hizo algo pues muy bueno porque por lo menos había paz entre las personas, pero no era suficiente, no es lo que Dios quiere. ¿Ah? Antes bien, dice el Señor Jesús, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrece también la izquierda. Es decir, estamos llamados no a reaccionar con una actitud mundana, que nada que ver con Jesucristo, sino que estamos llamados tú y yo y aún las personas que nos escuchan y todo el mundo, que se llama así cristiano, actuar con la actitud de Jesucristo. Por eso San Pablo dice en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 4, tengan las mismas actitudes o disposiciones que tuvo Jesús el Señor, las mismas. Porque si nos vamos a llamar cristianos no podemos actuar diferente a como actuaría Jesús en tu situación, o en la mía, o en la de todos nosotros. No es fácil, a veces hay que morderse la lengua para no decir algo, ¿verdad?, que está mal. Pero yo lo que sí te pido, primero que todo, que sepas que el amar a la otra persona no es estar de acuerdo con lo que hizo. Por supuesto que no estás de acuerdo con lo que hizo, pero sí ver en esa otra persona un reflejo, aunque sea difícil de verlo, un reflejo de la presencia del mismo Jesús, en este caso en tu Padre. Así que no le guardes rencor, porque al fin y al cabo, cuando uno guarda rencor, despecho, actitudes negativas, pues lo que hace uno es sentirse peor. Y al fin y al cabo, quien sufre es uno mismo y no otra persona. Yo te felicito desde el fondo de mi corazón por tu corazón generoso y te invito para que sigas perdonando. Claro, también dice el Señor Jesús, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, que no te vuelva a pasar en otra situación, ¿verdad? Porque no hay necesidad. Y al fin y al cabo, pues tú tienes derecho de cuidar por tu familia inmediata, que es tu esposa. Yo asumo que tengas esposa e hijos también. Así que te felicito y entrega al Señor ese sentimiento negativo que tienes en tu corazón hacia tu papi y hacia la familia de tu papá, por y cuenta nueva. En nombre de Cristo Jesús lo vas a poder lograr. Felicidades. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace unos meses murió una muy buena amiga que además se había casado con mi hermano. Ahora, mi hermano tiene otra mujer y la gente piensa que él está traicionando a la que fue su esposa. Y como yo le hablo y trato bien a esa otra muchacha, mis amistades dicen que yo también estoy traicionando la amistad que yo tenía con ella. Yo no siento que le estoy traicionando. ¿Qué consejo me da? Yorleni, de Costa Rica. Yorleni, pura vida, el Señor te bendice. Qué metidas son la gente a veces, ¿no es cierto? Es decir, juzgamos sin conocimiento de causa. Y no estoy respetando a tus amigas, pero al fin y al cabo quien tiene que tomar la decisión si quiere volverse a casar o no, no es ni siquiera tú, es tu hermano. Entonces, ¿para qué se meten? Tú no tienes nada que ver con eso. ¿Tú no empujaste a tu hermano para que empezara a salir con esta persona? No, yo estoy seguro que no. Pero también llega un momento ya, me imagino que son un poco más de 10 meses o por ahí, que murió su esposa. Él tiene todo el derecho a rehacer su vida. ¿Por qué no? Si la palabra de Dios dice que es hasta que la muerte los separe. Entonces, si ya la muerte los separó y ya él cumplió su promesa de ser fiel a su esposa, él tiene todo el derecho de casarse de nuevo.
Así lo ve la iglesia y así es como también la Biblia lo describe. Entonces en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 1 hasta el 5 más o menos, vayamos hasta el 5, no al 15. Dice la palabra de Dios bien claro que, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y Jesús dice, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la viga de tu hermano. Entonces, si alguien se está condenando en el juicio, no eres tú. Tú no eres la que estás haciendo las cosas mal hechas. Son esas personas que te están criticando. Y yo imagino que te criticarán frente a ti, algunas, y otras, y tal vez más de otras, te criticarán a ti con otras personas. Y eso es terrible. Cuando alguien tiene que decirle algo a alguien, se lo dice en su propia cara y con la esperanza de que lo que se le dice es para su propio bien. Si no, estamos faltando a la caridad cristiana. Tan sencillo como eso. Por eso en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor nos dice que vayamos donde la persona con quien tenemos algún tipo de problema y que hablemos con esa persona. Y si convencemos a esa persona de lo que estamos diciendo, para bien de esa persona, hemos ganado un hermano. Pero un hermano en Cristo, ¿verdad? No biológico necesariamente. Aunque tú lo ganarías biológicamente porque se acercarían ustedes y también en Cristo porque le ayudarías a trazar pautas correctas. ¿Y cuál sería la pauta que yo quisiera que tú tomaras en cuenta? Decirle a tu hermano que si él tiene planes de casarse con esta señora, con esta persona con quien está saliendo, que la respete, que la respete. Si no por otra cosa, por memoria de su ex esposa, es decir, la esposa que murió. ¿Por qué? Porque si él no tiene planes de seriamente, responsablemente casarse con ella, entonces que ya deje esa relación. ¿Por qué? Porque si es así, él la está utilizando a ella para llenar el vacío que tiene en su corazón por la ausencia de su esposa. Pero por otra parte, si él está pensando en casarse seriamente con ella, que la respete hasta que se casen y después pueden tener relaciones íntimas. Eso es lo que Dios aconsejaría, eso es lo que la iglesia aconseja y ese es el consejo que con todo gusto en este momento yo te doy. Y olvídate de las críticas, reza por esas personas, porque al fin y al cabo quienes tienen el problema no eres tú, sino que son ellas. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, muchos afirman que el sudario es genuino. También lo creo así. Sin embargo, la imagen ahí está desnuda. ¿Usted sabe en qué momento le dieron a María el velo de su hijo que tapó sus partes íntimas mientras estaba en la cruz? ¿Hay evidencia de este hecho en alguno de los santos que haya recibido esta información? Iván Contreras, desde Santiago de Chile. Iván, Dios te bendice. No hay ningún pasaje bíblico que hable de que María le cubre las partes privadas a Jesucristo cuando está en la cruz. Primero que todo, ella no podía alcanzar donde estaba Jesús. Y segundo, ella no podía estar cerca, es decir, ahí frente o de lado del momento de la crucifixión. Las mujeres tenían que apartarse. Sí. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue desvestido. Dice el evangelista Mateo capítulo 27. En el Evangelio según San Mateo, versículo 28 dice lo siguiente. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado color rojo. Lo habían abofeteado, lo habían escupido, le pusieron una corona de espinas. ¡Qué horrible, qué horrible! El hombre más puro, el hombre más santo, el hombre Dios, que por amor viene a ti, viene a mí, para enseñarnos el camino de la verdadera vida, de la salvación, ese que toma tu lugar y mi lugar en la cruz, en el Calvario. Estos ignorantes despojan a Jesús, y no solamente de su dignidad como Dios, de su dignidad como hombre, pero también de su dignidad como judío, como hebreo. El judío, cuando le quitaban la ropa, era la peor cosa que le podían hacer. Porque si vamos al libro de Génesis, vemos como después de que cometieron pecado Adán y Eva,
reconocieron que estaban desnudos. Si nosotros hacemos un poquito de historia y vamos a los campos de concentración de los nazis, vemos como en muchas ocasiones le quitaban la ropa a las personas y después los ejecutaban. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero dice la palabra de Dios también que después le quitaron la capa, en el versículo 31, le quitaron la capa y de nuevo le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Y después, en el versículo 35 del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, dice la palabra de Dios, allí lo crucificaron, donde pues en el Calvario, en el Gólgota. La palabra Gólgota significa calavera y es un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándolo a suerte. Es decir, los volvieron a desvestir. ¿Y quién lo tapó? Pues aquí nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, de nuevo, capítulo 28, dice lo siguiente, versículo 59 en adelante. Capítulo 27, versículo 59 en adelante. José, ¿qué José? José de Arimatea, un hombre relativamente rico que le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios, José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en una roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Palabra del Señor. Esa es la situación. Hermanas y hermanos, para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Queremos venir a tus pies, Señor Jesús, y proclamarte más y más como los magos de Oriente, Señor, Rey, dueño y amo de nuestras vidas, y de verdad caminar por un camino diferente. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, durante parte de mi infancia sufrí de maltrato y al ir creciendo sufrí de bullying. Todo eso lo empecé a guardar en mi interior. Desde hace tiempo me siento triste y últimamente muy enojado. Ha pasado por mi mente el deseo de morir, y más específicamente, de nunca haber nacido. No le encuentro sentido a mi vida y lo que más me preocupa es que mi enojo lo estoy desquitando con mis seres más queridos. Me siento perdido, sin rumbo y sin un propósito. Solo quiero dejar de hacerles daño a los que me rodean. Gracias y que Dios lo bendiga. Carlos. Carlos, deja de seguir castigándote, mi hijo. Deja de castigarte a ti mismo, de hacer lo mismo que hicieron por ti o que han hecho por ti, que es el degradar tu dignidad de hijo de Dios. Tú vales la sangre de Cristo, hermano. Y tal vez para ti esto no tenga sentido en absoluto. Pero lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, tú vales la sangre de Dios. Él dio su vida por ti en una cruz. Quiere decir que tu valor es infinito. Porque Dios no crea medias, Dios no hace basura. Todo lo que Dios crea, particularmente la cúspide de su creación, que es el ser humano, tú y yo, Él la vio
muy buena, muy buena. Tú vales la pena, hermano. Carlos, déjate de echarte tierra a ti mismo, hermano, como lo han hecho otras personas. ¿Por qué tienes que seguir ese mismo patrón de lastimarte, de ofenderte, de echarte abajo? Porque otros te lo han dicho. Mira, a mí me decían tantas cosas cuando yo era niño. Me decían el vomitivo. Triste. Los niños pueden ser muy crueles. Se burlaban de mí, salían corriendo, porque yo tenía la cara a los 8 años, 7 años, llena de granos horribles. Y todavía tengo marcas. Y me untaban todo tipo de ungüentos que olían horriblemente mal. Y los niños que se acercaban a mí decían que yo les daba deseo de vomitar. Qué terrible. Comprendo perfectamente lo que tú estás pasando, pero no me dejé vencer. Y bendito sea Dios que un día tuve un encuentro que transformó mi vida en la universidad. Y ese momento me lo presentaba a Dios, como te lo está presentando Dios a ti en este momento. Recapacita, Carlos. Tú no naciste para vivir derrotado, vencido, sin esperanza. Tú naciste para ser un vencedor en Cristo Jesús, para aplastar las influencias del mal que pueden haber en tu vida y caminar en la victoria de los hijos de Dios. He venido para que tengas vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dios no te hizo para que vivieras toda tu vida sufriendo, sin esperanza y sin querer vivir. Dios te hizo para que fueras feliz, para que pudieras gozar a plenitud de todo lo que Dios tiene para ti en esta vida y después gozar todo lo que Dios tiene para ti en la eternidad. Entonces deja de echarte basura. Controla esa loca de la casa, como decía Santa Teresa de Ávila, que es la mente, y comienza a pensar pensamientos positivos de ti. Yo te aseguro, Carlos, que si tú tomas un papel y le pones una raya al medio, y aquí pones las cosas que son bendiciones, como tú crees, y aquí las cosas que son maldiciones, o las cosas buenas y las cosas malas que hay en ti. Yo te aseguro que al principio vas a tener muy poco que escribir en la parte de las bendiciones, o las cualidades que tú tienes. Y de las cosas malas va a ser un montón, una lista interminable. Pero Dios no crea basura, hermano. Y tú, lejos de ser basura, eres un hijo adoptivo de Dios, como soy yo también, como somos nosotros. Y tenemos una meta, y la meta de Dios para ti, para mí, es que Él nos va a recibir con brazos abiertos. Y nos va a llevar al centro de su ser, de su corazón. Y va a poner sobre tu cabeza la corona de la victoria, que es la vida. ¿Tú no quieres la vida? Está bueno. Dásela a Dios, dásela a Jesús. Habla con un sacerdote. Dile, Padre, yo quiero ponerme a su servicio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por la gente necesitada? ¿Qué puedo hacer por otros? Tanta necesidad que hay en el mundo, Carlos. Y tú sigues pensando en ti, lo poquito que eres, lo ínfimo que eres, la víctima que eres. Eso no es de Dios. No es de Dios. Eso es del mismo Satanás, que quiere que tú te hundas. Pero tú vas a sobrevivir y te vas a levantar. Yo me levanté. Mi vida no es la misma de lo que era cuando yo tenía 8 años, no solamente por la edad, sino porque yo, con la gracia de Dios, creo en mí mismo. Y creo que yo valgo. Y no lo digo para echarme, piropos a mí mismo. No, lo creo porque valgo, porque Dios me ama. Y Dios te ama. Así que por favor, ve a hablar con un sacerdote de tu confianza, explica lo que te está pasando y ya deja de lastimarte a ti y acuérdate que uno da lo que uno tiene y lo que tú tienes por dentro, mi hijo, no es nada bueno. Y por eso tú eres violento con muchas personas que te rodean y no hay necesidad de hacer eso. Busca a alguien que te guíe de verdad, un buen director espiritual y vas a comenzar en este año 2021, sí, la misma gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones. Una pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si llegase a quedar viudo, ¿podría optar por el sacerdocio activo
¿Y qué requisitos habría? También, ¿me podría explicar por qué en una parte de la Biblia dice que es mejor encerrarse en su cuarto a orar y en otra dice que donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré? ¿Cuál de estos dos llamamientos debería seguir? Germán Alberto, de Bogotá, Colombia. Germán Alberto, yo espero que cuando me quede viudo y si tu esposa muere después de ti, es decir, la pregunta me imagino que tenga sentido para ti, pero me parece que estás anticipando un poquito las cosas, a no ser que esté muy grave, ¿no? Pero bueno, la respuesta a tu pregunta, sí puedes ser sacerdote. Si tú enviudas, puedes ser sacerdote, igual que ella, si enviuda, puede ser religiosa, puede entrar en una orden religiosa, o de monjas, como ella quiera. El caso es que en tu caso, para poder ser sacerdote, tienes que pasar por un entrenamiento. Depende de tus conocimientos teológicos, bíblicos y de tus grados en la escuela, es decir, universidad, etc. Entonces se determina el tiempo que tienes que pasar en el seminario para estudiar, ¿sí? Y sobre todo, pues, filosofía y teología y muchas otras cosas más, pero básicamente basadas en esas dos, pues, necesarias cosas que tienes que aprender. La otra cosa que tú estabas preguntando acerca de... Por favor, póngame, ¿cuál es la otra cosa? De la oración, gracias. Ya soy viejito, hermanos. Tengan misericordia de ese pobre viejito, que yo sé que Dios me ama al extremo, pero bueno, pues el ciclo de la vida se va cerrando. Bueno, la oración privada y la oración comunitaria. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 6. Y gracias al equipo de producción por sacarme del hoyo. Sí, dice la palabra de Dios, cuando ustedes recen, fíjense, no dice cuando ustedes oren. Hay personas que dicen, no se dice rezar, se dice orar. Rezar es repetir palabras. Eso no está en la Biblia, eso es antibíblico. Esos son inventos de algunos seres humanos. Rezar y orar es la misma cosa. Cómo oramos y cómo rezamos, ahí está la diferencia. El caso es que bien dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Es decir, para que la gente diga, ¡ay, qué bueno!, ¿verdad? Qué bien, qué persona más santa. Entonces estamos como que contradiciendo el propósito de la oración, porque la oración es para darle gloria a Dios, no para que se nos dé gloria a nosotros. Entonces por eso Jesús dice, cuando vayas a orar, ve a tu pieza y cierra la puerta, y tu Padre que está en el cielo y que conoce tus secretos más íntimos, sabe lo que estás haciendo. Es decir, la oración tiene que ser dirigida a Dios, la gloria tiene que ser para Dios. La razón por la cual entramos en diálogo con Dios a través de la oración, ya bien sea una oración escrita o ya bien sea una oración que brota de lo profundo de nuestro corazón, tiene que ser dirigida a Dios y para la gloria de Él. Entonces, eso es bien importante y tiene que ser parte de la oración. Pero la otra parte de la oración es que lo podemos hacer en público también. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Y no hay contradicción entre la una y la otra. Porque al fin y al cabo, lo hagamos en privado o lo hagamos en público, la gloria siempre tiene que ser para Dios. Dice aquí, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, dice que cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos. Cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, Jesús promete, yo estaré entre ellos. Entonces, la contradicción no existe. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo, primero que todo, la oración tiene que ser dirigida a Dios. La gloria tiene que ser para Dios, no para que nos vean y que piensen que somos buenos. Y la otra parte es que es muy necesario, no solamente orar privadamente, pero orar en comunidad. Bien, entonces ahora un correo electrónico con una pregunta, por favor.
Padre Pedro, ¿es bíblico decretar, declarar, atar y desatar todo mal, etcétera, como lo hacen los hermanos separados? Estaré atenta a la espera de su respuesta. Muchas gracias, Fernando de Lima, Perú. Fernando, muchísimas gracias. Pues el desatar, el proclamar, todas esas cosas están bien, bíblicamente bien, siempre y cuando las hagamos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, es decir, somos como células vivas en el cuerpo de ese que es la cabeza, que es Jesús. Entonces, nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Jesús para que otras personas se sanen, se liberen, en fin, para que encuentren el camino a la salvación, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y también, por ejemplo, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice que la oración del justo tiene mucho poder. La oración del justo, es decir, de ese que vive en comunión con Jesucristo, tiene mucho poder. Pero de nuevo, la gloria no es nuestra. Cuando nosotros oramos por una persona, debemos de reconocer en esa oración que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para que Dios actúe a través de nosotros y haga la obra por la cual estamos suplicando. Y Él tiene toda la potestad para decir, lo voy a hacer ya, lo voy a hacer más tarde, o no lo voy a hacer, le voy a dar algo mejor. Entonces, lo que tú estabas preguntando, a veces puede darse a entender como que nosotros somos los señores y decimos que se haga esto, que se haga lo otro, y Dios es el sirviente. Y tiene que ser todo lo contrario, porque tú y yo no tenemos poder en absoluto. El poder único y exclusivo lo tiene Dios. Vamos a otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Quisiera saludarlo muy especialmente y preguntarle, ¿por qué se afirma que Jesucristo dio la vida por nosotros? Un abrazo, Camilo de Colombia. Muchísimas gracias, Camilo. Pues no lo dio Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni el Señor de la esquina. La vida la dio Jesucristo. Si nos vamos al profeta Isaías en el capítulo 53, vamos del 4 al 6, del 4 al 6, más o menos. Dice, sin embargo, eran nuestros dolores los que él llevaba. Eran nuestras dolencias las que le pesaban. Eran nuestras faltas por las que era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Es decir, hemos sido salvados. No hay nadie que pueda salvar, solo Jesús. Y por eso la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice precisamente eso. No hay salvación en otro nombre, es decir, con la autoridad de otro, que no sea la autoridad de Jesucristo. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, termina diciéndonos, Juan 3, 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Y si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20, vemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver. No, perdón. Si nosotros vamos entonces a la carta de San Pablo a los romanos, carta de San Pablo a los romanos, vemos cómo la palabra de Dios dice que es Jesús el único que puede salvarnos. No hay otro, no hay nadie más. Bendito sea Dios. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de compartir con ustedes la santa palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús a través de esa estrella que para nosotros, bendito sea, es la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Queremos darle una grata noticia, por lo menos yo quiero dar una grata noticia. El Señor me ha permitido escribir un nuevo libro que se titula Conozca más su fe católica y responde a 100 preguntas sobre la fe.
preguntas que no están en el libro anterior, Conozca su fe católica. Así que para adquirirlo, por favor, vayan al catálogo religioso de WTN, llamando al número 205-795-5814, 205-795-5814. Ojalá que lo puedan adquirir. Y les invitamos para que se suscriban a esta dirección, para que ustedes puedan hacernos preguntas o puedan compartir sus comentarios sobre el programa o lo que ustedes deseen. Vayan por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también les invitamos para que ustedes sigan orando por este ministerio que funda Madre Angélica, para el bien del mundo entero y para que la palabra de Dios se siga esparciendo a todos los corazones y las vidas como las de ustedes. Así que les pedimos también que por favor, cuando puedan, envíenos sus donaciones para seguir llevando esta palabra hasta los confines de la tierra. Y bueno, pues finalmente desearle un hermoso día, una feliz semana, y que Jesús siga naciendo con más poder, con más fuerza, con más autoridad en todos y cada uno de ustedes y en sus familias también, y que el Señor les bendiga con su santa paz a medida que Jesús se convierte en el verdadero Señor, dueño y Rey de tu vida y de la mía también. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes por siempre, a medida que nosotros doblamos rodillas en la presencia del Todopoderoso, como hicieron los magos de Oriente. Hasta la próxima, hermanos.